Bueno, buenos días. Hoy nos convoca una cita de Lacan, del seminario 19, o peor. La cita es: su pasión, la del transexual, es la locura de querer liberarse de ese rol. Su único yerro es querer forzar mediante la cirugía el discurso sexual. Yo les voy a presentar a Silvia Fandiño. Silvia es miembro de Cesamende, psicoanalista de adolescentes, jóvenes y adultos. Se ha especializado en patologías del acto y el consumo. Es miembro del grupo interdisciplinario designado por la Facultad de Ciencias Sociales para la implementación del protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia, discriminación de género u orientación sexual de la UBA. Es coordinadora de la Dirección de Orientación y Capacitación al Estudiante y al Graduado de la Facultad de Ciencias Sociales, también de la UBA. Y ella nos va a hablar de transexualismo, la cuestión trans y la época, aportes psicoanalíticos. Bueno, te escuchamos. Buenos días. Buen día. Bueno, comienzo. Lacan es quien introduce el término transexualismo que no encontramos en Freud. Irene Greiser va a decir en su libro Sexualidades y Legalidades: a través del tiempo esta noción ha cobrado una dimensión diferente. El desarrollo del transexualismo lacaniano nos servirá de guía para efectuar una lectura de este fenómeno en la actualidad. Historia del género y el transgénero. El término género surge en 1955 con John Mooney, psicólogo y médico neozelandés, emigrado a Estados Unidos, especializado en sexología e investigador de la identidad sexual. Para este autor, el término género define lo masculino y lo femenino desde lo cultural, más allá de las diferencias biológicas. Su definición del rol de género es fenomenológica. Es lo que una persona dice o hace, lo que manifiesta su estatus como niña o niño, mujer u hombre. Esto incluye estereotipos de masculinidad y feminidad. Más tarde, Robert Stoller introduce la distinción sexo-género buscando una palabra que pueda diagnosticar a aquellas personas que, teniendo un cuerpo de hombre, se sentían mujeres, introduciendo el concepto de identidad de género. En su libro, publicado en el año 1968, Sexo y Género, presenta observaciones sobre casos de transexualismo, o sea, de sujetos que, habiendo nacido con los caracteres anatómicos de un sexo, manifiestan pertenecer al sexo contrario. Por lo tanto, podemos distinguir entre sexo ligado a criterios biológicos y género ligado a la convicción subjetiva de pertenencia. El género, entonces, puede o no coincidir con el sexo biológico. En los años 70, la investigación feminista se adentra en el análisis de las estructuras sociales, como las desigualdades entre hombres y mujeres no pueden explicarse por una mera diferencia biológica. La investigación feminista recurre a la oposición sexo-género como un instrumento de análisis de las relaciones entre los sexos, con objeto de distinguir entre la biología y lo social. El término género va a utilizarse de manera general para visibilizar que los comportamientos, las actividades, los papeles y en general lo femenino y lo masculino son construcciones sociales y culturales. Podemos encontrar tres posiciones en relación al género. La primera sostiene que el género no puede pensarse prescindiendo de la diferencia sexual. La segunda, contraria a la anterior, plantea el género como una construcción sociocultural, independiente de la diferencia sexual. En el mundo occidental judeo-cristiano, la heterosexualidad es el principio regulador de la sexualidad, y esto nos hace pensar al género sobre una base biológica. Los estudios etnográficos muestran que hay multiplicidad de géneros que no pueden ser explicados por un modelo binario. Por lo tanto, el género es múltiple y autónomo del sexo, aún para nuestra sociedad.
Esta multiplicidad y diversidad de género lleva a cuestionar la categoría misma de género y plantea una tercera posición. Se trata de la perspectiva deconstructivista de Judith Butler, uno de los referentes teóricos del movimiento queer. Filósofa postestructuralista, Judith Butler va un paso más allá de las teorías de género. Una de sus contribuciones más destacadas en el campo del feminismo es su teoría performativa del sexo y la sexualidad. El construccionismo social ya situaba el género como una construcción, es decir, que los roles de género, las categorías femenino y masculino, no son roles naturales, sino construcciones sociales. Butler sobrepasa el género y afirma que el sexo y la sexualidad son, como el género, algo construido. Llega a estas conclusiones basándose en las teorías de Foucault, Freud y fundamentalmente de Lacan. Para Butler, el sexo no puede ser pensado anterior al género, sino que es desde el género que se piensa al sexo como natural. El sujeto de Butler no es un individuo, sino es una estructura lingüística en formación. Butler cree que la subjetividad es una construcción y el hecho de apegarse a una sola identidad puede llegar a oprimir la identidad misma. Por lo tanto, afirma que no hay necesidad de fijar una identidad de una vez por todas. La identidad de género se convierte en un proceso que nunca se resuelve de forma definitiva, más allá de cualquier binarismo. La perspectiva de Butler da lugar a una política que se desprende de la Queer Theory. La Queer Theory es un movimiento que nace en Estados Unidos en los años 60 y parte del rechazo al pensamiento binario hombre-mujer y cuestiona la identidad de género, proponiendo en su lugar la idea de transgénero, término que abarca una multiplicidad de rasgos y modalidades que significan un rechazo al ordenamiento sexual establecido. Esto apunta a la concepción de una sociedad en la que sus miembros se construyen sin la dicotomía femenino-masculino, incluye a gays, lesbianas, transexuales, travestis, andróginos, intersexo, etc. Podemos decir entonces que si inicialmente la diferencia sexo y género de las teorías de género revolucionó las teorías biologistas, continuó con el binarismo. La teoría del transgénero multiplica la nominación de las identidades y las sitúa como no fijas. Jacques Alain Miller y Éric Laurent toman en consideración los postulados de Butler y las consecuencias que de allí se desprenden. Por un lado, al denunciar el carácter de artificio y de semblante del género, y Miller va a decir, por otro lado, que la deconstrucción de los semblantes supone una versión de lo real, que lo encontramos en el cuerpo y en el goce. El ideal propuesto en última instancia es el de un sujeto desidentificado, definido únicamente por su práctica de goce. Desde el psicoanálisis, la conceptualización del género y en particular del transexualismo puede ubicarse en Freud a partir de la lógica falocastración. En el primer Lacan, o sea, la primera enseñanza de Lacan, a partir del significante fálico y las identificaciones sexuales, y en su última época, a partir de la teoría de la sexuación y de los nudos. En 1916, Freud insiste en recortar la noción de lo sexual. La noción de sexualidad de la época estaba sujeta a la genitalidad y a la reproducción. Freud sostiene, ya desde hace unos años, que lo sexual es un término mucho más amplio. Poner como sinónimo sexualidad y reproducción cierra el camino para comprender la sexualidad en diversos modos de expresión. En la organización genital infantil y el sepultamiento del complejo de Edipo se lee el giro que da Freud en relación con la sexualidad. A partir de 1923, con algunos agregados que Freud introduce en 3 ensayos para una teoría sexual, la sexualidad de hombres y mujeres está organizada alrededor del falo y la castración.
Los dos complejos, Edipo y castración, tienen un concepto que los articula, el falo. La diferencia sexual no se orienta por el primado genital, sino por el primado del falo que remite a la castración. Unos tienen, otros no. El falo será el operador lógico de la estructura que ordena las posiciones sexuadas. Lacan retoma la conceptualización freudiana a partir del significante fálico y más adelante la función fálica. La primera enseñanza de Lacan le da al género un lugar fundamental a partir de ubicar cómo se normativizan las identificaciones viriles y femeninas a partir de su paso por el complejo de Edipo. Y le da también un lugar importante al transexualismo porque da cuenta de lo que falla cuando el Edipo y sus consecuencias no se inscriben en el sujeto. Lacan habla de transexualismo por primera vez en 1957 en el seminario número 4. Desde el inicio, el transexualismo y la psicosis quedan relacionadas en el texto de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Lacan define lo que llama el goce transexualista del presidente Schreber, que consiste en la práctica de cultivar en su cuerpo la voluptuosidad femenina. Ese goce transexualista es la solución que Schreber encuentra en relación con su posición sexuada, no disponer del significante fálico. A los fines de abordar este tema, cabe distinguir dos concepciones que contribuyen a la diferenciación entre psicosis y locura: el empuje a la mujer y el paso al otro sexo. Algunos autores, Morel, Sofán, que son al comienzo de sus investigaciones sobre la transexualidad, se encontraron con la insistente correlación transexualismo-psicosis. Son autores de actuales, ¿no? 2000, 2009, 90 y pico. Hay distintos autores como Cosi, Aquino y otros, quienes publicaron sobre el tema en el presente siglo. Han puesto en evidencia el hecho de que no todo transexual es psicótico y señalan cómo la transexualidad es transestructural, lo que da cuenta de su variedad. Esto nos indica que debemos indagar aún más en el problema de la identidad sexual, la cual alude a la elección del goce sexual, ante la que cada sujeto construye una respuesta que no es ni universal ni particular, sino singular, la más singular que tiene el sujeto ante lo real del sexo. Las elaboraciones de Lacan en torno al falo como significante, como función y como modalidad de goce enfatizarán aún más la distancia entre la realidad anatómica y la posición sexuada, haciendo que se pueda afirmar con Lacan la expresión «la anatomía no es destino». Va a señalar Lacan, el ser sexuado no se autoriza más que por sí mismo. Esta referencia da cuenta de una posición sexuada que no depende ni de la voluntad, ni del yo, ni de las identificaciones imaginarias referidas a lo especular, ni de los ideales, ni de las referencias simbólicas del otro. Implica un cambio que es el goce mismo, el que se inscribe como todo fálico o no todo fálico, instándole al sujeto a asumir las consecuencias de dicha selección forzada por el goce mismo. Esta última elaboración de Lacan respecto al ser sexuado es la consecuencia de un desarrollo que inicia en los años 70 entre los seminarios 18 y 21, donde construirá la noción de sexuación. Tomaré dos referencias de Lacan, una del seminario 18, de un discurso que no fuera semblante, y otra del seminario 19, o peor. En el primero, Lacan recomienda la lectura del libro de Stoller, Sexo y Género, pero va a realizar una crítica basada en que el autor, al desconocer el concepto de forclusión lacaniana, elude por completo la cara psicótica de los casos tratados
Y en el seminario 19 aborda el transexualismo desde otra perspectiva y va a decir: su pasión, la del transexual, es la locura de querer librarse de ese error común que no ve que el significante es el goce y que el falo no es más que el significado. El transexual ya no quiere ser significado por el falo, por el discurso sexual que lo enuncio es imposible. Su único yerro es querer forzar mediante la cirugía el discurso sexual que en cuanto imposible es el pasaje a lo real. Observamos de esta manera que el fenómeno no solo obedece a diferentes lecturas, sino que también responde a más de una estructura. Ansermet va a decir de un modo muy preciso que la sexuación, a diferencia de un mero enunciado acerca del ser, consiste en un proceso que culmina en una construcción de la posición sexuada. La relación con el falo es lo que fundamentalmente se pone en juego en estos sujetos. El transexual, al no facilitar el órgano y querer intervenirlo, exige el corte, teniendo en cuenta que muchos no piden la cirugía de reasignación de sexo. Irene Greiser, en su libro Sexualidades y Legalidades, dice: el cuerpo es objeto de usos que no son sexuales, como la colocación de piercing, la inyección de hormonas, el sometimiento a cirugías estéticas, el aumento o extirpación de senos. Debemos agregar también el discurso médico-jurídico que se ampara en la libre elección del sujeto a partir de un consentimiento informado, los derechos a la igualdad entre los sexos y los avances de la ciencia posibilitan estas prácticas. Incluido acá agrego la ley de identidad de género, que solo por autopercibirse puede decidir hacer la cirugía, ¿no? Puede cambiar o puede cambiar su nombre, su nominación. Hay una exigencia de corte promovida por los avances quirúrgicos y posibilitada por el discurso médico-jurídico, que se ampara en la libre elección del sujeto, y para llevarlo a cabo basta contar solo con un consentimiento informado del paciente. El avance de las tecnociencias asociado al discurso médico-jurídico introduce un nuevo capítulo en la biopolítica. Las cirugías plásticas se hacen extensivas a la reasignación de sexos. Los sujetos son portadores de cuerpos amparados en la ideología de la libre elección y el tú tienes derecho. ¿Cómo situarnos desde el discurso analítico en relación a estos avances de la ciencia constituye un verdadero desafío? Miller va a señalar que Lacan, en su última enseñanza, dota al sujeto del inconsciente de un cuerpo, sustituyendo así el inconsciente freudiano por el parler. En la primera enseñanza se trataba del sujeto del inconsciente representado por el significante. En la segunda enseñanza se trata del cuerpo como consistencia corporal, y esto depende del anudamiento de los tres registros: imaginario, simbólico y real. Éric Laurent afirma que el cuerpo es la única consistencia del parler, es lo que lo mantiene unido. Se va a preguntar: ¿quién sabe lo que le ocurre a un cuerpo? Y responde: el saber no es del cuerpo, es del inconsciente. Laurent retoma la frase de Lacan: para gozar hace falta un cuerpo. Esta afirmación nos puede servir para pensar qué ocurre a nivel del cuerpo como sede del goce en el transexual que decide operarse. El individualismo contemporáneo pregona que somos cuerpos. Como dije anteriormente, Laurent, siguiendo a Lacan, nos recuerda que no somos un cuerpo, sino que tenemos un cuerpo. Las técnicas de reasignación de sexo se basan en operar un cuerpo equivocado. Sin que esto implique rechazarlas, es tarea de un analista poner en cuestión estas soluciones que la ciencia promete y acompañar a cada sujeto, haga uso o no de estas técnicas, a que encuentre un tratamiento del goce que le sea soportable desde sus marcas singulares, sostenido en un lazo subjetivo posible. Para concluir, podemos decir que si la feminización del mundo produce el florecimiento de identificaciones sexuadas,
El transexual como síntoma de la época nos muestra cómo ella está fuertemente marcada por el discurso de la ciencia. Rechazo del significante al tratar el órgano como real, rechazo de la dimensión subjetiva y de lo singular del proceso de sexuación para quién. Bueno, le voy a presentar a la licenciada Adriana Cuello. Adriana, te agradezco nuevamente, es el tercer año que nos acompaña en este ciclo de exposiciones, así que te agradezco nuevamente tu participación. Adriana es psicóloga clínica, ejerce su práctica en forma privada, se desempeña en la Dirección de Orientación al Estudiante y al Graduado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Está cursando la maestría de Estudios Interdisciplinarios del Sujeto y la Subjetividad en la Facultad de Filosofía y Letras también de la UBA y es consejera titular en el Colegio de Psicólogos del Distrito 15, siendo miembro de la Comisión de Adolescencia de ese distrito. Y nos va a hablar de algunas puntualizaciones respecto del camino trans, de la estética a la posición subjetiva. Bueno, las dejo con gracias, Adriana. Bueno, este trabajo surge de la invitación que agradezco de Silvia, la verdad. Trabajamos con Silvia muchos años en la facultad y bueno, también surge de un interés personal en las actuales temáticas de género y disidencias. Yo voy a tomar como punto de partida la figura de drag queen para introducirme en la reflexión de una temática compleja. Es un intento, interrogar y trazar algunos conceptos que hagan de puentes con el psicoanálisis, desde un punto de vista que intentará ser también interdiscursivo, valga la redundancia. No voy a referirme al transexualismo en la línea de la reasignación hormono-quirúrgica del sexo, ni al derecho de ciertas personas de acceder a ello vía la ciencia y las técnicas existentes en la actualidad, que es lo que tomó Silvia. Algunos autores prefieren hablar de transgenerismo, ya que entienden que el transexualismo remitiría desde un punto de vista clínico a la psicosis, las patologías narcisistas y o de borderline. No es mi intención tampoco abordar la temática desde estas perspectivas, más bien voy a intentar reflexionar o trazar algunas reflexiones sobre el tema desde la perspectiva política que entiendo como psicoanalistas nos atañe. En la serie polaca Reina, el protagonista es un Sartre muy reconocido en el ambiente de la moda, no sé si la han visto. No, se llama así Reina. Reina, y es corta, tiene cuatro capítulos. Sí. Me gusta. Yo también. Es un Sartre, les decía, reconocido en el ambiente de la moda, que vive en Francia y de buenas a primeras algo interrumpe la rutina de su vida. La llegada de una carta de su nieta pidiéndole ayuda. Es que su madre, hija del protagonista y a quien éste no conoce, necesita de manera urgente un trasplante de riñón que sea compatible. Entonces el Sartre viaja al pueblo en que viven su nieta e hija, que no conocía ninguna, en Polonia. Es un lugar humilde, un lugar de minas y de mineros, y le dona un riñón a esta hija, pese a que en principio ella le expresa una reticencia profunda por el abandono que vivió de parte de este padre. Lo interesante para mí de la serie es la vida privada del Sartre, que a la par de moverse en el ambiente de la alta costura parisina, hace performance como de noche hace performance como drag queen, desplegando toda una faceta artística de mucha riqueza. Él diseña los trajes y hace la performance actoral. Su personaje de ficción, Loretta, es sumamente reconocido en el medio artístico. Drag proviene del inglés arrastrar y hace alusión a las largas faldas y vestidos que llevaban los actores masculinos. Voy a tomar algunos conceptos desarrollados por el filósofo Paul Preciado en su libro El Manifiesto Contrasexual,
que es un libro muy fuerte, con una lectura que implica como intentar, ¿no? Lo hablamos con Silvia, una cierta deconstrucción conceptual, ¿no? En este texto, en este libro, él nos dice que en el siglo XIX, plena era victoriana, el nombre drag designaba a los hombres que se vestían de mujer parodiando el género, cross-dressing, vestidos cambiados en las artes escénicas. Y dice que un sexólogo judío alemán, activista, defensor de los derechos de los homosexuales, en 1910, Hirschfeld describe el deseo erótico por disfrazarse ligado al travestismo. Lo drag está en relación a lo estético y a las performances teatralizadas. Preciado nos recuerda que las minorías raciales y sexuales en Estados Unidos iban a las marchas como drag queens, vale decir, representando de manera exacerbada lo femenino. Este autor plantea que para las drag, según testimonios que él recoge, no se trata solo de un disfraz. Judith Butler plantea que es un ideal nostálgico y limitado pensar en una feminidad original o auténtica, ya que el género es una construcción cultural. Ella dice, la naturaleza, lo prediscursivo, estarían en relación a un contexto cultural dado. La designación misma de sexo, nos dice, es política. Y es una cita de Butler, agrega, las presuposiciones sobre los cuerpos sexuados, si son de uno u otro sexo, de los significados que se dice les son inmanentes o el resultado de que estén sexuados de una manera dada, de repente se ven significativamente debilitados por los ejemplos que no cumplen con las categorías que naturalizan y estabilizan ese campo de cuerpos dentro de los límites de las normas culturales. Lo insólito, continúa la cita, lo incoherente, lo que queda fuera, nos ayuda a entender que el mundo de categorización sexual que presuponemos es construido y que de hecho podría construirse de otra forma. En esta dimensión, el transexualismo, las disidencias LGTBQI+, podrían pensarse como lo abyecto en el campo social. Lesbianas, gays, travestis, bisexuales, queer, intersex y más, que Silvia se refirió, ¿no?, a ese abanico. Las reflexiones de Butler ponen el eje en aquellas personas que no han tenido un género desde siempre y en aquellas figuras corporales que no caben en ninguno de los géneros. Entendido el género como la construcción cultural variable del sexo, porque están fuera de lo humano, conformando el campo, dice, de lo deshumanizado. Voy a tomar algunas ideas de Simone de Beauvoir, que plantea que existirían múltiples vías abiertas de significado cultural originadas por un cuerpo sexuado. Por tanto, frente a la división radical sexo-género, el resultante sería que los cuerpos sexuados pueden ser múltiples géneros diferentes, no limitándose a dos, géneros que no están limitados por la dualidad aparente del sexo. Estos desarrollos conceptuales los retoma Butler e introduce una novedad, que es el concepto de performatividad. Performatividad alude a fabricación del género. Ella retoma los desarrollos de Michel Foucault, ¿no? Silvia Albo también de esto lo planteó. Butler piensa el cuerpo como superficie que recoge los acontecimientos. El cuerpo, en tanto histórico, lleva las marcas de una inscripción cultural. El concepto de sujeto, para Judith Butler, condensa lo real de la historia en el cuerpo. Para esta autora, la drag queen, a partir de su performance, imita a la mujer. Es una performance imitativa de la mujer, de lo femenino. Parodia, dice, a la original mujer, que no es, sino también una invitación
O sea, es una imitación de una imitación. La drag, como figura, entonces está en relación a los juegos de roles. Todo es juego de roles, ya sea o no verdadero el sexo del personaje. Hay un escritor que me resultó muy interesante, que se llama Eric Marty, y que tiene un libro que es El sexo de los modernos, donde él plantea que la figura del travesti es casi inevitable en toda empresa de deconstrucción de las identidades sexuales. Y dice, el travesti oriental no copia en su performance a la mujer, sino que la significa. Toma esto del travesti oriental a partir del libro de Roland Barthes, El imperio de los signos, y nos dice Marty, este escritor, que perturba el género, la figura del travesti oriental, en el acto de representación. Para este pensador, para Barthes, el travesti, en la figura del travesti oriental, que analiza especialmente, y tomando el teatro japonés, sería una criatura esencialmente semiológica. No copia a la mujer, la significa, transforma y escribe el cuerpo de la mujer, reduciéndola a una combinación de signos. Y dice, la mujer es una imagen con estructura de grafía. Traviste la imagen en letra. A ese acto de escritura Barthes lo designa translation, con el prefijo trans, que rige al travesti, transvestismo. Dicha translación está ligada a lo neutro, al vacío, a la diferencia. O sea, es una línea diferente a esta del travesti occidental y la performance imitativa. Hasta acá Barthes, porque me parece que amerita, por ahí vos podés aportar, ¿no? Simplemente que desde yo soy judía y vos sabés cómo se dice femenino en hebreo, nekeivá, y agujero se dice nekev. Así que nosotros pertenecemos al grupo de lo agujereado. Nosotras, arandelas, somos el puro vacío que coincide con esta parodia, porque parodia no es lo mismo que analogía o imitación. De los orientales, ¿verdad? Están ahí mostrando el vacío de lo femenino. Por eso somos narradas, porque no podemos autonarrarlas. Claro. En este sentido, bueno, continúo, y en función de lo expuesto, las figuras corporales, el cuerpo en tanto mímica, imitación de otro, original que no es tal, o como plantea Barthes, el cuerpo en tanto combinación de signos, me retorna la pregunta por el cuerpo para el psicoanálisis. Ese cuerpo en tanto sustancia externa, biológica, no es lo que nosotros consideramos cuerpo, ¿no? Se trataría del cuerpo en tanto erógeno, el cuerpo pulsional, con toda la carga de las identificaciones inconscientes. Jacques Alain Miller nos dice, sabemos que para ser un humano hace falta un óvulo y un espermatozoide, pero eso no impide que los modos de ordenar cómo un sexo se relaciona con el otro o con el mismo sean extremadamente diversos. No somos nosotros los relativistas, es la humanidad la que es relativista. Lo que suple, dice Miller, a la ausencia de una brújula natural, son artificios, montajes significantes, lo que Lacan llamó más tarde discursos. Bueno, retomando lo planteado al inicio, porque estas son algunas ideas que intenté desarrollar respecto de disidencias y del cuerpo travestido, entiendo que podríamos pensar en nuevas versiones del cuerpo, entendido como espacio de expresión de las subjetividades en disidencia respecto de los lugares socialmente normalizados. La psicoanalista Gabriela Baz analiza el arte feminista y dice que este se inscribe en una crítica de las representaciones dominantes a las que buscan deconstruir y erosionar. Bueno, creo que ejemplo de ello es esto de las performances de travestis, en este caso yo tomé drag queen. Entiendo necesario pensar y recrear teoría y prácticas psicoanalíticas a partir de estas presentaciones de sujetos emergentes y diversos.
El psicoanálisis plantea la indeterminación del sujeto, la plasticidad de la sexuación, especialmente a partir de las conceptualizaciones de Lacan en el seminario Aum, que es muy complejo también, así como las distintas experiencias de un goce que extrapola el goce fálico, goce femenino que el arte hace resonar. Cuestión política del psicoanálisis, dialogar con otros discursos, no resignando la especificidad que tiene. Me refiero al campo de la palabra y la representación, singularidad de cada sujeto con la lengua y con el cuerpo y sus modos de gozar. Bueno, esto es lo que